Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Desde la alegría se cumplió el objetivo, como dicen las escuelas. No es fácil trabajar desde el paradigma que hemos intentado. Nuestro punto de partida era reflexionar y construir, no diría un saber, pero partir de una vocación de saber y de conciencia en un espacio donde el trabajo y los trabajadores fuera nuestro inexorable paradigma. Que no quita que haya otros, porque existen, pero también es cierto que uno necesita mirar el mundo muchas veces desde un lugar. Es tan grande el cielo y es tan grande el sufrimiento humano que si a veces no nos limitamos en la infinitud nos devora. Así que así fueron realizándose las actividades. Y destaco el esfuerzo de Eugenio y de los compañeros que organizaron el Seminario de Derechos Humanos. Y con orgullo y con alegría acepté hablar en el cierre del seminario. Y agradezco que estén aquí, gente que prácticamente conozco a todos, muchos amigos de muchos años, compañeros nuevos, y otra gente acercando a la universidad, y nosotros sentimos que al acercarse a ustedes, esta universidad realmente se corporiza, deja de ser una proclamación y es un acto. Y hablar del tema de los derechos humanos, siento que es mi tema. Yo era muy joven, alguna vez lo fui, tenía 21 años, me recibí de abogado y también ya en esa época escribía mi vocación del alma, ser escritor, y trabajaba de periodista. Y como hoy todo sale a flote, y ya se verá por qué toco estas cosas, entre otras cosas aclarándolas, porque cuando alguien habla de un tema, y en especial de derechos humanos, yo creo que es época de sincerarse y decir, ¿y vos desde dónde hablas? ¿Dónde estuvo tu cuerpo y tu alma cuando se cruzaban los derechos humanos con la muerte? Cuando hablar de derechos humanos era un real peligro. ¿Dónde estaban los que hoy hablan? Muy bien, doy cuenta de mis actos, porque pedir explicaciones a otro, atreverse a mirar en un espejo, atreverse a mirarnos en un espejo, atrevernos a hablar de este tema públicamente, implica el derecho que tenemos a decir, ¿y vos qué hiciste? ¿De dónde venís? ¿Cómo te legitimás para hablar de semejante cosa que son los derechos humanos? Entonces, muy breve, década de los 60. Escritor, periodista, joven abogado a los 21 años. ¿Con qué empecé? Con los derechos humanos. Cuando no se hablaba de derechos humanos, cuando prácticamente no existían las organizaciones de derechos humanos, ahí empecé a estudiar, a formarme, a especializarme, a dar clases y también a integrar los primeros organismos de derechos humanos que se fueron organizando en nuestro país. Y estoy hablando de la década de los años 60. Y ya desde esa época empecé a entregar en el cuerpo y en el espíritu y en la conciencia profunda que cuando hablamos de derechos humanos, no solo por lo que dicen los libros y las academias sobre derechos humanos, sino que la realidad nos enseña que al hablar de derechos humanos hablamos también de un histórico conculcador. Más aún, sin la existencia de este conculcador, los derechos humanos como ciencia no existirían, al menos como se entienden hoy, como existen en los convenios de derechos humanos, en las proclamas de derechos humanos,
cuando los derechos humanos intentan tener vigencia en un mundo estrictamente capitalista, sin tapujos como es este. Un mundo signado para la muerte. Un mundo signado desde la muerte, construido para la muerte y que no tiene otra alternativa que no sea la muerte. Y en ese mundo y en esas circunstancias, ¿qué hiciste, Vicente? Bueno, empecé defendiendo a los estudiantes de Bellas Artes, corridos, golpeados, llevados presos por el gobierno de la época. Y a los pocos años formamos la Juventud Guevarista. ¿Y dónde estaba Vicente? En la Facultad de Derecho, organizando un acto de derechos humanos por la libertad de los pueblos latinoamericanos, junto con la madre de Ernesto Guevara. ¿Y cómo te fue, Vicente? El Estado, por su propia fuerza y por las organizaciones parapoliciales que organiza, entra en este primer acto, nos balea, protegemos como podemos con nuestro cuerpo a la madre de Guevara para que no la maten, mi compañera Malena, 2 tiros en la cabeza, muerte ahí, y yo 2 tiros en las piernas al hospital. Ese fue nuestro debut con derechos humanos. Y el Estado no pagó nada, porque los asesinos de Malena ni siquiera fueron investigados, nadie rindió cuenta. Queda un dato menor, mis tiros en la pierna, solo me los recuerda cada tanto la humedad. Los huesos duelen un poco más. ¿Y qué vino después? ¿Y dónde estabas? Vino en grandes rasgos el Cordobazo. ¿Y qué hacíamos nosotros como abogados que era de Agustín Tosco en el Cordobazo? Defendiendo a los compañeros. Y vendrá la masacre de Trelew. ¿Y qué hacíamos nosotros como abogados de los presos de Trelew? Ahí estaba frente a la cárcel de Trelew pidiendo por los derechos humanos, pidiendo que no asesinaran a los compañeros que habían quedado todavía sin asesinar en los derechos humanos. ¿Y dónde dijiste tu discurso, Vicente? En la puerta del penal, ahí donde habían matado a los compañeros. Y muchos que hoy hablan de derechos humanos y se ponen como estatuas de los derechos humanos, como grandes defensores de los derechos humanos y hacen política desde los derechos humanos, ¿dónde estaban? No lo sé, nunca lo vi. Y éramos muy poquitos y tuvimos que entrar en la cárcel con el cadáver caliente de los compañeros de Trelew, poquitos, 3 o 4, y hoy se llenan la boca funcionarios de los derechos humanos. ¿Dónde estaban entonces? Y cuando hubo que velarlos en la sede del partido peronista, porque los compañeros de NER pidieron que se hiciera en un solo encuentro, nos dejaron solos, sin ser yo miembro de nada, y acá tiene la llave del partido peronista de Avenida La Plata, vélenlos, y nos tuvimos que quedar y soportar que vinieran con los tanques y que destruyeran todo y que nos robaran los cuerpos de los compañeros caídos, y ahí fuimos hasta la Chacarita peleando cuerpo a cuerpo con el Estado y con la muerte. Y así fue todo. Y así fue la revista Crisis que nos cerró el Estado, y las bombas que nos pusieron, y el exilio que soportamos, y la vuelta al país, y siempre peleando por los derechos humanos y fundando una universidad de madres para los derechos humanos y no para la perversión que convirtieron hoy a esa facultad que fundé y de la que fui su director cuando era un sitio digno y ético. Y seguimos luchando por los derechos humanos. Mientras un país miró muchos años para otro lado y sigue mirando cuando a los compañeros piqueteros los asesinan, porque miren desde el 84 hasta ahora los compañeros que han muerto, y los que salen a la calle y son muertos en los puentes, en las estaciones de trenes,
tirados como carne sin alma y sin espíritu, y el Estado nunca rindiendo cuenta, y los compañeros de los pueblos originarios saliendo a la calle, peleando por su tierra, esa tierra que es la vida, y sufriendo también castigo, persecución, muerte, que han sido los derechos humanos en nuestra historia, sino una pelea contra el Estado de la burguesía, el Estado de la gran economía, el Estado de las armas, el Estado dueño de todo, porque no es el Estado de la fraternidad, del humanismo, del amor, de las pasiones alegres, es el Estado para imponer la antropofagia, para que los más grandes se coman a los más chicos, hasta el último pedacito si es preciso. ¿Y qué fuimos siempre para el poder? Los subversivos, porque subvertimos el orden del poder, porque no nos resignamos al orden del poder, porque entendemos que resignarnos al orden del poder es estar muertos en la vida, y porque sabemos que los derechos humanos solo existen urbis ad orbis, para todos y en todo el mundo, y acá nunca existieron, ni para todo el mundo ni para la mayoría, porque esto no era un desierto sin gente, esto era un espacio de los pueblos originarios, y los masacraron para imponer el poder y para imponer el Estado. Y aquí no hubo un solo momento en que la mayoría de la sociedad gozara de esos derechos humanos, porque ya en 1810, ¿quiénes entraron a la Casa de Gobierno a exigir la libertad y las autoridades? No el pueblo, los poderosos de la época, los militares, los sacerdotes, los jueces, los abogados y los dueños de las grandes tierras, la mayoría de la gente afuera y las mujeres a tocar el piano, como Mariquita Thompson, porque no eran seres humanos para la mayoría. Y eso fue en nuestro país una conculcación extensa y sistemática de los derechos humanos, no solo de la vida política, no solo los derechos a la vida como mínimo en la vida, sino conculcada la educación, conculcada la salud, conculcada el derecho a la conciencia. Todo se conculcó y siempre lo conculcó el Estado. Hemos vivido desde 1810, desde antes, desde cuando lo quieran medir y ver, dominados por el poder organizado como Estado, como un Estado ilegal en la ley, como un Estado ilegítimo en la legitimidad amorosa de los pueblos. Siempre fuimos subversivos. Defender los derechos humanos es ser un subversivo, y tenemos que reivindicar la subversión, volver a cambiar el orden de las cosas, animarnos, vertir la nueva agua, subvertir por debajo, horodando, resistiendo, lastimando, luchando, destruyendo al poder, para que existan los derechos humanos, para que no sean una declamación, para que no sea una payasada. Hemos firmado todo tipo de declaración de derechos humanos. No hay reglamento de derechos humanos, pacto de derechos humanos, ley de derechos humanos que no tenga el acuerdo del poder. ¿Y para qué sirvieron esas leyes? Leyes de derechos humanos en la salud mental, ¿para qué? Recorremos los hospicios. Desde los años 60 que recorremos los hospicios. Y la manicomialización convierte en animales a los internos en los hospicios. Recorremos la cárcel. Venimos de estar en la cárcel de mujeres de Neuquén. Y las cárceles hacen del alma una pesadilla en esas cárceles. Y conocemos las villas, y conocemos ahí donde se trabaja y se lucha, y las fábricas recuperadas, y hemos cortado puentes para hablar de derechos humanos. Y hemos ido a las fábricas recuperadas para hablar de derechos humanos. Nos hemos metido en las cárceles para hablar de derechos humanos, en los hospitales para hablar de derechos humanos.
en las universidades que no son públicas, sino del Estado para hablar de derechos humanos. ¿Y dónde estaban los dueños de los derechos humanos cuando nosotros estábamos ahí? Porque perder un hijo, perder un familiar, da derecho al dolor, pero no acredita conciencia. La conciencia es una cosa que se da cuando el dolor no es tuyo, es del otro. Pelear por la carne propia, ¿qué aventura es? La aventura mínima. Hay que pelear por el otro, al que no conoces, pero sos vos, el otro sos vos. Y ahí hay que pelear. Y ahí no se pelea. Ahí se sacan títulos. Ahí se consigue plata. Ahí se maldice la verdad de los derechos humanos, regalando los símbolos de los derechos humanos, haciendo mierda la historia de los derechos humanos. Pagarán por tanto daño. Cada uno tendrá que rendir cuenta de las vergüenzas que por dinero hicieron sobre los derechos humanos. Y como dice Marx, no es solo el dinero como moneda, es como poder, como estatuto social, como fama. Han pervertido buena parte de los organismos de derechos humanos la lucha por los derechos humanos. Han ensuciado las banderas, los pañuelos, a los compañeros, a los sueños. Tenemos derecho de decirlo. Y del poder, el gobierno de los derechos humanos, mientras persigue a los campesinos, mientras los desocupados cada vez más desocupados, mientras el hambre hace que los niños crezcan muertos en vida. Derechos humanos, vergüenza, tendrían que tener desde el poder. Lo son nuestros enemigos y nosotros frente a ellos subversivos. Nosotros subversivos frente a la muerte y ellos subversivos frente a la vida, porque trabajan para la muerte, porque son nuestros enemigos de clase, de conciencia, de sueños, de amor, de belleza. Ahí donde estamos nosotros, los enfrentamos, somos subversivos para ellos, y ellos son los subversivos, son los agentes de la muerte. No han hecho más que matar, porque matan de mil maneras. Al niño sin educación lo matan, sin una cama en el hospital lo matan, sin comida de verdad lo matan, sin belleza de verdad lo matan. Esa mujer que tiene que caminar 20 cuadras para buscar agua, mientras otros hacen del perfume la miseria de la necesidad. Grandes hoteles para los funcionarios, grandes coches para los funcionarios. ¿Y la gente qué? ¿Y los derechos humanos qué? Vergüenza tendrían que tener. Vergüenza el poder y vergüenza los organismos de derechos humanos que le limpian el culo al poder y que nos avergüenzan. Y tenemos derecho a decirlo. Porque tenemos 72 años y desde los 22 años que peleamos por los derechos humanos, no por nada propio carnal, sino por el derecho humano de cada compañero, que aún sin saber quién es ni cómo se llama, el solo hecho de estar vivo merece el respeto de los derechos humanos. Y eso hay que tenerlo claro, sin palabritas dulces, sin dejarnos devorar por el discurso. No tengan miedo. Las pasiones hacen la vida. Y hay que animarse a decir nuestras pasiones, aunque nos quedemos solos. En esta casa de los trabajadores, en esta universidad de los trabajadores, lo único prohibido es la mentira. No vamos a mentir. Y si hablamos de derechos humanos, tendremos que tener claro que los derechos humanos solo existen a partir de que cada trabajador lo tenga en plenitud, y no lo tiene. De que cada pobre pueda destruir la riqueza que lo abarca, y no la destruye. Solo se escuchan discursos sobre la pobreza. ¿Por qué no hablamos sobre la riqueza? ¿O alguien puede imaginar riqueza sin pobreza? No, la riqueza solo existe cuando existe pobreza.
Hay que tenerlo claro. Y cuando hablan de la pobreza y no dicen qué vamos a hacer con la riqueza, están burlándose de los pobres y están burlándose de los derechos humanos. Y cuando hablan de igualdad de condiciones para todos, se están burlando de los derechos humanos, porque en el mundo capitalista no hay igualdad de condiciones para todos. Igualdad ante la ley del poder, pero no seamos locos, ni mentirosos, ni cínicos, ni estúpidos, como diría Aristóteles. La ley es despareja, la ley es el poder, y el que está lejos de la fuente del poder no tendrá ley, no tendrá justicia, no tendrá belleza, todo se le quitará. ¿Y nosotros qué? ¿Portándonos bien? ¿Quién queremos que nos apruebe? Buscamos un título, un reconocimiento, un lugar en los grandes medios de comunicación, la serenidad que apesta a cadáver, la tranquilidad de los buenos modales. Al hablar de derechos humanos, eso ni nos interesa ni nos basta. En derechos humanos no queremos buenos modales, no queremos la letra de los grandes medios, ni el reconocimiento oficial, ni semioficial, ni privado. No queremos ningún reconocimiento. Lo que queremos es la vida. Y hay que terminar con los enemigos de la vida. Estos gobiernos del capitalismo, estos gobiernos de la muerte. Y uso una y otra vez la palabra muerte, porque el capitalismo es la muerte. Y con la vigencia del capitalismo, solo un mentiroso o un idiota puede creer que pueden existir derechos humanos. ¿Cómo van a existir derechos humanos con estructuras económicas que se basan en la destrucción del ser humano? Y sin embargo, la pelea igual, la resistencia igual, lo pequeño igual, sabiendo que no habrá plenitud de derechos humanos en estas sociedades, en estas organizaciones, en estos poderes, en estos medios de comunicación, en esta riqueza y en esta pobreza. Pero también sabiendo que lo poquito que consigamos está bien, porque no queremos gozar el sufrimiento, queremos gozar la alegría. Y un poquito más de alegría está bien, aunque sea poquita esa alegría, está bien, pero que esa poquita alegría no nos convierta en reformistas, nos convierta en poseedores de la pequeña alegría para tener más fuerza todavía para el gran combate. La vigencia de los derechos humanos es un acto de subversión, y lo que hay que subvertir es el poder. El gobierno capitalista hay que destruirlo. Las instituciones de los gobiernos capitalistas hay que destruirlas. La cultura del capitalismo hay que destruirla. El orden capitalista a destruirlo. La ley capitalista a destruirla. Queremos la ley del amor, la ley de la belleza, la ley de la fraternidad, la ley del verdadero humanismo. Queremos mirar al otro en sus ojos para entender qué somos, quiénes somos. Queremos una historia que nazca de la verdad. Esto no era el desierto, insisto. Aquí había cultura, había gente, había pueblos originarios reales. Y esto no existiría sin la muerte de ellos. Como este país no existiría sin la muerte y la persecución de los compañeros anarquistas, socialistas, comunistas, cristianos y peronistas de la revolución, que también la tuvo y también los mataron y los persiguieron. Nadie tiene derecho a excluir del sufrimiento histórico a nadie, pero nadie tiene derecho a expulsar del gozo
de la nueva sociedad a los que no participan del poder. Nosotros no participamos del poder, no participamos del gobierno, denunciamos a los que roban los derechos humanos desde el poder, pero no hoy los denunciamos. Desde la década del 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000 y a partir del 2010. No hemos dejado durante 50 años de pelearla. Y eso nos legitima, nos legaliza, nos da moral y ética. Podemos pararnos frente a un espejo, podemos hablar fuerte frente a ustedes y no sentimos vergüenza. Y quisiera ver quién desde el poder puede sin vergüenza darme la cara y hablar de estos temas. ¿Quién? Madres y abuelas, dignas en su dolor. ¿Por qué no pelean por los otros que sufren hoy y que son conculcados en los derechos humanos? Hay que seguir la pelea, porque nuestros compañeros son los verdaderos dueños de los derechos humanos, los compañeros que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron, que nos mandaron al exilio, a las cárceles. Nosotros tenemos la historia, a nosotros nos violaron los derechos humanos y está bien que nuestros familiares peleen, pero si quieren pelear en serio por nosotros, peleen por nuestros sueños, no por nuestros cadáveres, ni por el dinero que podemos dar, ni por los títulos que se pueden arrogar a partir nuestro. Quien hace eso mata de verdad al compañero muerto, insulta al compañero perseguido, calumnia al compañero silenciado. Título de familiar solo da derecho al dolor. La conciencia, la dignidad de los derechos humanos será hacerse cargo de las banderas de los compañeros, que peleaban no por ellos, ni por sus familiares, peleaban por el mundo, y en especial por los más necesitados de justicia y de belleza en el mundo. Y esas banderas hay que levantarlas, y nadie tiene derecho a profanarlas. Los pañuelos blancos no se dan a los presidentes ni presidentas, ni se aplauden a los dueños del poder, ni se consiguen títulos de diputados o senadores o lo que carajo sea por haber sufrido. Nuestros compañeros querían la revolución, eran subversivos de verdad, y los subversivos de verdad no tenemos nada que ver con el poder, nunca lo tuvimos que ver. Aún con el poder de un partido con el que nos sintamos más ligados, porque si te sentís ligado con ese partido, milita políticamente en ese partido, pero los derechos humanos, hay que tenerlo claro, tienen un solo enemigo, es el poder, y cuando cualquier gobierno está en el poder, es potencialmente nuestro enemigo, y habrá que evitar que se convierta en enemigo, si es amigo, y habrá que vigilarlo y mucho más. Funcionarios de derechos humanos, no. Peleadores contra el poder que violan los derechos humanos, siempre. En el capitalismo más que nunca, y en la más hermosa de las sociedades que podamos lograr, también va a haber que vigilar, que cuidar. Porque no hay nada bien por fuera de lo humano, y en cada humano están las contradicciones. Y el poder, como dice Shakespeare, te pudre el alma. Y la gente en el poder se olvida de sus sueños, de sus promesas y hasta de su historia. No todos pedirán, pero la mayor parte sí. Y habrá que evitarlo. Que el bueno vigilado rinde más. Y el miserable en el poder que se disfraza con las banderas de los otros, a ese habrá que fiscalizarlo 2 veces. Quien quiera estar en el gobierno, que lo esté, pero que no se disfrace de defensor de derechos humanos. Porque es un canalla, es un mentiroso, o en el mejor o peor de los casos, como se quiera ver, es un idiota. Cuando hablo de idiota, hablo en el sentido de Aristóteles, aquel que cree que está por encima de las disputas generales. Y en esta casa de los trabajadores,
los derechos humanos, más que nada, los miramos desde el lugar más, si se quiere, necesitado. El ser humano es un sujeto de necesidades, que satisface necesariamente en sociedad. Pero quien más necesidades legítimas tiene es el trabajador. Porque sin él no existiría nadie. Como dice el Che, ni un poquitito del mundo existiría sin los trabajadores. Y no es toda. Y no me vengan con el cuento de la presidenta que todos somos trabajadores. No, no somos todos trabajadores. Algunos trabajamos, otros hacen que trabajan y otros se hacen millonarios con el trabajo ajeno. Hasta usureros son del trabajo ajeno. No tengo que tener piedad por nadie, hay que decir las cosas. Tengo el derecho y si no lo tengo me lo arrogo y lo disputo, que me lo quiten. No todos somos trabajadores iguales. Hay unos que son más trabajadores, hay muchos más trabajadores que yo, trabajadores de verdad. Porque el intelectual y el artista, vaya que trabaja, es dura la tarea, pero tenés otros reconocimientos sociales, otros placeres, otros reconocimientos del mundo al que perteneces desde el lugar intelectual. Pero el trabajador, ese tipo que entrega la vida al trabajo día y día, ese es el trabajador en serio. Y todos lo sabemos, no jodamos, que somos todos trabajadores. Así que los diputados también son trabajadores, y los funcionarios son trabajadores de la corrupción. Claro, por ser un corrupto cansa, y es un trabajo. Dignidad. Los derechos humanos son eso, la puesta en acto de la dignidad humana. Y en esa dignidad humana, primero a la cabeza, el único privilegiado es el trabajador. Y los más sufrientes entre los sufrientes, los pueblos originarios, los compañeros en las cárceles, los compañeros en los manicomios, los compañeros en los asilos, los compañeros sin trabajo, los compañeros lastimados por toda la lastimadura del mundo. Y desde ellos hablamos. Y no habrá derechos humanos para nosotros si no los hay para el mundo. Porque también eso lo tenemos claro, derechos humanos en Latinoamérica, sí, pero en el mundo, si no, no existen. Los derechos humanos son de todos y para todos. Y cuando hay alguien, es humilde ser desválido en el mundo que no lo goza, que ni siquiera se lo reconoce como ser humano, nos está diciendo que los derechos humanos no existen. Destruir esta sociedad, destruir este mundo. Sabemos lo que no queremos. Sabemos que esto hay que destruirlo. Pero no habrá que gastar toda la fuerza ni todo el amor, porque hay que amar también para destruir, en la destrucción. Habrá que tener fuerza, amor y sentido de la belleza para construir lo nuevo. ¿Cómo se construye? Solo sé que entre todos. Solo sé que diferente a la manera en que se construyó este modelo. Solo sé que es difícil, con avances y retrocesos, con palabras dulces y puteadas, con gritos y exaltaciones, con pasiones alegres y con pasiones tristes, con coraje, con mucho coraje, sin autoritarismo, que es difícil de vencer, sin narcisismo, que es más difícil de vencer, vaya si lo sabe un intelectual. Pero habrá que hacerlo, habrá que dar el ejemplo, habrá que tener esa conducta, habrá que ganarse el derecho a mirarse en el espejo y que otros te miren y digan, este tipo
cuando habló, hablaba en serio. Y que los compañeros que te conocen, porque nos conocemos todos, puedan decir, este que habló no era un miserable, este que habló no estaba callando. Y aquí todos desnudos, como el primer día en que nacimos y como en el día de la muerte, desnudos y solos, cada uno desnudo y solo cuando nace y cuando muere y cuando pelea por los otros. Pero ahí cuando pelea por los otros podrá estar desnudo y solo, pero desnudo y solo no gana. Necesita del compañero, necesita de la idea del otro, del abrazo del otro, de la fuerza del otro. Subversivos hasta el fin. Estamos orgullosos de nuestra historia de subversivos. Yo particularmente estoy orgulloso de figurar en el Museo de la Subversión de Tucumán como ideólogo de la subversión. Es como que me hubieran dado el premio Nobel de Literatura o de Filosofía. Estoy orgulloso. A la muerte de General Vaz, Musil, que fue el que nos puso en el Museo de la Subversión. No me arrepiento de ninguno de mis actos de subversión. Me arrepiento de no haber tenido más fuerza para haber hecho más actos. Y vamos a seguir peleando. Y esta casa, este lugar, es un buen lugar para la pelea. Y si me exalto, está bien. 72 años y exaltarse dice que uno todavía está vivo. Y me exalto por la universidad y me exalto por todas las luchas, por la de los pueblos palestinos, por el pueblo vasco, por los estudiantes chilenos, por los pueblos originarios que me apasionan y mucho, por mis compañeros del alma de las prisiones y de los manicomios. Y por todos ellos, y como final, y en estos días que es de celebración del pueblo palestino, con algunos compañeros lo he compartido, pero elegí justamente la causa del pueblo palestino. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Desde la alegría se cumplió el objetivo, como dicen en las escuelas. No es fácil trabajar desde el paradigma que hemos intentado. Nuestro punto de partida era reflexionar y construir, no diría un saber, pero partir de una vocación de saber y de conciencia en un espacio donde el trabajo y los trabajadores fuera nuestro inexorable paradigma. Que no quita que haya otros, porque existen. Pero también es cierto que uno necesita mirar el mundo muchas veces desde un lugar. Es tan grande el cielo y es tan grande el sufrimiento humano que si a veces no nos limitamos en la infinitud nos devora. Así que así fueron realizándose las actividades. Y destaco el esfuerzo de Eugenio y de los compañeros que organizaron el Seminario de Derechos Humanos. Y con orgullo y con alegría acepté hablar en el cierre del seminario. Y agradezco que estén aquí, gente que prácticamente conozco a todos, muchos amigos de muchos años, compañeros nuevos, y otra gente a la universidad, y nosotros sentimos que al acercarse a ustedes, esta universidad realmente se corporiza, deja de ser una proclamación y es un acto. Y hablar del tema de los derechos humanos
siento que es mi tema. Yo era muy joven, alguna vez lo fui, tenía 21 años, me recibí de abogado y también ya en esa época escribía mi vocación del alma, ser escritor, y trabajaba de periodista. Y como hoy todo sale a flote, y ya se verá por qué toco estas cosas, entre otras cosas aclarándolas, porque cuando alguien habla del tema, y en especial de derechos humanos, yo creo que es época de sincerarse y decir, ¿y vos desde dónde hablas? ¿Dónde estuvo tu cuerpo y tu alma cuando se cruzaban los derechos humanos, libros y las academias sobre derechos humanos? Sino que la realidad nos enseña que al hablar de derechos humanos hablamos también de un histórico conculcador. Más aún, sin la existencia de este conculcador, los derechos humanos como ciencia no existirían, al menos como se entienden hoy, como existen en los convenios de derechos humanos, en las proclamas de derechos humanos, en las leyes de derechos humanos. Y ese conculcador, ese violador sistemático de los derechos humanos, y el único que tiene que tener una relación directa con los derechos humanos, es el Estado. Y el Estado es el enemigo de los derechos humanos, especialmente cuando los derechos humanos intentan tener vigencia en un mundo estrictamente capitalista, sin tapujos como es este. Un mundo signado para la muerte. Un mundo signado desde la muerte, construido para la muerte y que no tiene otra alternativa que no sea la muerte. Y en ese mundo y en esas circunstancias, ¿qué hiciste, Vicente? Bueno, empecé defendiendo a los estudiantes de Bellas Artes corridos, golpeados, llevados presos por el gobierno de la época, por la muerte. Cuando hablar de derechos humanos era un real peligro, ¿dónde estaban los que hoy hablan? Muy bien, doy cuenta de mis actos, porque pedir explicaciones a otro, atreverse a mirar en un espejo, atreverse a mirarnos en un espejo, atrevernos a hablar de este tema públicamente, implica el derecho que tenemos a decir, ¿y vos qué hiciste? ¿De dónde venís? ¿Cómo te legitimás para hablar de semejante cosa que son los derechos humanos? Entonces, muy breve, década de los 60. Escritor, periodista, joven abogado a los 21 años. ¿Con qué empecé? Con los derechos humanos. Cuando no se hablaba de derechos humanos, cuando prácticamente no existían las organizaciones de derechos humanos, ahí empecé a estudiar, a formarme, a especializarme, a dar clases y también a integrar los primeros organismos de derechos humanos que se fueron organizando en nuestro país. Y estoy hablando de la década de los años 60. Y ya desde esa época empecé a integrar en el cuerpo y en el espíritu y en la conciencia profunda que cuando hablamos de derechos humanos, no solo por lo que dicen los libros, y a los pocos años formamos la juventud guevarista. ¿Y dónde estaba Vicente? En la Facultad de Derecho, organizando un acto de derechos humanos por la libertad de los pueblos latinoamericanos, junto con la madre de Ernesto Guevara. ¿Y cómo te fue, Vicente? El Estado, por su propia fuerza y por las organizaciones parapoliciales que organiza, entra en este primer acto, nos balea, protegemos como podemos con nuestro cuerpo a la madre de Guevara para que no la maten, mi compañera Malena, 2 tiros en la cabeza, muerte ahí, y yo 2 tiros en las piernas al hospital. Ese fue nuestro debut con derechos humanos. Y el Estado nos pagó, porque los asesinos de Malena ni siquiera fueron investigados, nadie rindió cuenta. Queda un gato menor, mis tiros en la pierna, solo me los recuerda cada tanto la humedad. Los huesos duelen un poco más.
¿Y qué vino después? ¿Y dónde estabas? Vino en grandes rasgos el Cordobazo. ¿Y qué hacíamos nosotros como abogados que era de Agustín Tosco en el Cordobazo? Defendiendo a los compañeros